Noches, somos el equipo número 1 integrado por Edgar García, Tuijei Abad, Luisa Sublet, Jennifer Puga y quien les habla, Nancy Omaña. Muy buenas noches. A nuestro grupo le correspondió el tema número 1, prueba. Para ello nos pasearemos por la definición de prueba, su base constitucional, sus principios, la acción de probar, el objeto de la prueba, los medios de prueba, la naturaleza jurídica de la prueba, la economía de la prueba anticipada y los lapsos de investigación. Queremos invitarle a, a los integrantes de este curso de criminalística que al finalizar la exposición, si tienen alguna pregunta o quieren agregar algún elemento a la misma, siéntanse con la libertad de hacerlo. Igualmente, vamos a darle las gracias a la profesora Tisbeth Sánchez, quien nos está ayudando en la presente presentación. Buenas noches, mi nombre es Nancy Omaña. Les voy a exponer el concepto de prueba. En sentido estrictamente gramatical, la prueba expresa la acción y efecto de probar, y también la razón, argumento o instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de un hecho o cosa. Etimológicamente, la prueba proviene del latín probo, que significa bueno, honesto, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe. La prueba es un elemento esencial en el juicio, porque en él es necesario demostrar, por una parte, la existencia de los hechos en que los litigantes fundan sus pretensiones y por la otra, la verdad de las afirmaciones y razonamientos formulados en ellas. Es una actividad de las partes dirigida a crear en el juez la convicción de la verdad o la falsedad de los hechos alegados en la demanda, en la contestación, en la acusación o la defensa. Una noción general de la prueba es que es un medio oral o escrito con el cual se pretende la demostración de un hecho controvertido, afirmado o negado por las partes. Es utilizado en los procesos judiciales con la finalidad de proporcionar al juez o al tribunal el convencimiento necesario para tomar una decisión acerca del litigio. Una noción histórica de la prueba es que toda prueba tiene un sentido histórico, o bien hay una noción histórica de la prueba. En efecto, una prueba implica poder demostrar algo ocurrido en un momento y un lugar determinado en el pasado. Cuando hablamos de un carácter histórico de la prueba, estamos refiriéndonos precisamente a ese paso que aludimos, puesto que el objeto de la prueba es demostrar la ocurrencia de hechos pasados, presentes y futuros. Una noción judicial de la prueba es que toda prueba puede tener relevante importancia dentro del ámbito jurídico. Al respecto, la prueba resulta incorporada a un proceso jurisdiccional para demostrar algunos de los hechos debatidos en el mismo, mientras que la noción extrajudicial de la prueba no conlleva el contexto de un proceso judicial, sino simplemente la producción o existencia de esa prueba conforme con las normas jurídicas. La acción de probar. Esta supone un conjunto de reglas, de procedimientos, momentos, requisitos, esquemas que la ley establece cómo se distribuyen esas cargas de acuerdo a la posición que tiene el sujeto en el proceso y de acuerdo a la manera como la parte se enfrenta y contesta la demanda o la acusación. Será objeto de prueba cualquier hecho, circunstancia que sea alegado en el marco del proceso. Todo lo que pueda ser susceptible de ser mostrado de manera objetiva. Por lo tanto, la noción del objeto de la prueba es una noción genérica que se extiende a todo aquello que es susceptible de ser demostrado en el marco de un proceso judicial. Para ello se requiere que el hecho o la circunstancia susceptible de ser demostrado sea alegado en el marco del proceso. Si ni ha sido alegado, jamás podrá ser objeto de prueba judicial, aunque pueda ser objeto de prueba extrajudicial. El derecho probatorio es la parte del derecho
que tiene por objeto el estudio de las formas de verificación de los hechos, tanto procesal, sus principios, las reglas de valoración social y judicial. Un medio de prueba es el conjunto jurídico procesal que existe en él y para el proceso. Es la actividad a través de la cual se incorporan la fuente de prueba al proceso. Constituye la forma o el mecanismo que permite incorporar un conocimiento específico al proceso, con la finalidad primaria de ponerlo en contacto con los sujetos procesales para el ejercicio del derecho a la defensa y luego al órgano judicial para la conformación de la prueba. Medios de pruebas y la investigación penal son aquellos informes practicados por funcionarios, investigadores y expertos en cuyo contenido se encuentra plasmado, por un lado, el resultado de una diligencia o un procedimiento practicado, que no son más que las actas. ¿Cuáles son estas actas que se desprenden de la investigación penal? Son las actas de inspección técnica del sitio, el acta de inspección técnica del cadáver, el acta de inspección técnica del vehículo, el acta de inspección técnica de personas, el acta de registro, acta de allanamientos, entre otras. Y por otro lado, un dictamen pericial emitido por un experto o perito en criminalista o ciencias forenses, que no son más que las experticias. Por experticia podemos nombrar la experticia biológica, la balística, los perfiles genéticos o de ADN, lofoscópicas, autopsia, análisis y reconstrucción, entre otras. El problema de la determinación judicial de la verdad. Una de las principales fuentes de prueba dentro del proceso judicial es precisamente tratar de establecer la verdad de lo ocurrido. La verdad en el proceso no es un asunto únicamente probatorio. Las pruebas pueden producir certeza o formar la convicción del juez y pueden incluso, aunque no produzcan certeza absoluta, generar la verosimilitud en torno a lo que con ella se pretende demostrar. Todo ello de forma que no se deje margen a la duda razonable del juez, pero aún así hay múltiples factores que hacen que no siempre esa verdad salga a relucir en los procesos judiciales. Y debemos recordar que ni la certeza ni la verosimilitud de algo tiene por qué corresponder con la verdad. Es muy usual ver en el ámbito del derecho esa terrible referencia a la existencia de una verdad verdadera y una verdad procesal, precisamente para denotar el hecho común, que no siempre en los procesos judiciales se logra establecer la verdad de lo ocurrido. Sin embargo, resulta errado e inconveniente hacer referencia a la existencia de dos verdades, una verdad verdadera y otra verdad procesal. La verdad debe ser y debe tener un solo valor y por lo tanto debe ser una y absoluta. Lo que puede haber en estos casos son visiones parciales de la verdad o personas que no dicen la verdad. La naturaleza jurídica de la prueba la vamos a tener en las diferentes leyes especiales y en especial en la Ley Orgánica de la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. La vemos también en el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley de Delitos Informáticos, la Ley de Drogas, la Ley de todas estas leyes especiales que de una u otra manera nos generan el derecho punitivo,
la capacidad punitiva del Estado, el ius puniendi del Estado. Allí está nuestra base jurídica del derecho probatorio. La base constitucional del derecho probatorio lo vamos a tener en el artículo 49 de la Constitución, el cual consagra el debido proceso. En ese sentido, el texto constitucional hace referencia al debido proceso. Y en su numeral primero observamos que toda persona tiene derecho a acceder a las pruebas, a lo cual se agrega que serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Se garantiza así el acceso a la prueba aportada al proceso sin distinción de ningún tipo, razón por lo cual debe entenderse que el acceso será garantizado a cualquiera de las partes. Por otro lado, se establece el principio de legalidad de la prueba a través de su adaptación al debido proceso, de forma tal que si la prueba es obtenida con violación de ese debido proceso, pues la prueba es nula y el juez no debe valorarla. Esa prueba nula deberá ser desechada completamente del proceso y por lo tanto no producirá efecto jurídico alguno, ya que se trata de una nulidad absoluta. El principio contradictorio probatorio. Entendemos que en todo proceso judicial estará una parte acusadora y estará también la defensa. Por lo tanto, la acción de probar supone la carga de la prueba, es decir, quien alega algo debe probarlo, quien acusa debe probarlo, y lo que se llama el principio contradictorio probatorio. ¿Cómo se puede actuar en un proceso para impugnar lo que dice el otro, para impedir que el otro pruebe lo que no tiene que probar, o pruebe indebidamente, o pruebe cosas que no pueda probar? ¿Qué es lo que se llama el control de la prueba? Que es un control que se hace recíprocamente por cada una de las partes. Es decir, la defensa va a controlar a la parte acusadora, que en este caso es el Ministerio Público, quien es el dueño de la acusación penal. Y el juez va a actuar de buena fe en este proceso. Los principios de las pruebas. Van a ser 14 principios, todos importantes. A continuación, vamos a analizar cada uno de ellos. El primero es el principio del control de la prueba. Este se refiere a ciertos aspectos enfocados hacia un medio probatorio en particular y a su modo de ser utilizado en el proceso, y muy específicamente la posibilidad que tienen las partes de poder conocer de forma efectiva la actividad probatoria realizada por su contraparte, con el objeto de que no exista actividad probatoria secreta. Es decir, una vez que la parte evacúan las pruebas y esta está en el proceso, cualquiera de las partes puede hacer uso de ellas. Las pruebas son comunes a ambas partes, es decir, la comunidad de la prueba. El principio de la inmaculación de la prueba o las prohibiciones. Por razones obvias de economía procesal debe procurarse que los medios allegados al proceso estén libres de vicios intrínsecos y extrínsecos que lo hagan ineficaces o nulos. El tercer principio es el principio de la prueba judicial del conocimiento privado del juez de los hechos. Esto se refiere a la necesidad de que los hechos sobre los cuales deben fundarse la decisión judicial estén siendo demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados. Este principio representa una inapreciable garantía a la libertad y a los derechos del individuo que de otra manera estarían en manos
de jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior. El juez, como parte de este principio, puede utilizar el conocimiento privado que tenga de los hechos relacionados en el proceso para decretar de forma oficiosa pruebas que el fin de acreditarlas cuando la ley se lo permita. El cuarto principio es el principio de la publicidad, el cual vamos a tener en el artículo 24 del Código de Procedimiento Civil. Y este expresa que los actos del proceso serán públicos. Dicha publicidad implica que toda persona podrá tener tanto acceso al expediente de la causa como los actos del proceso. Para ello deben ser solo las personas que tengan intereses legítimos en este proceso, es decir, el fiscal de la causa y la defensa debidamente acreditada como tal en la causa. El principio de la licitud de la prueba. Toda prueba que se pretenda incorporar al proceso debe ser obtenida de acuerdo a la ley, a través de medios lícitos. Las pruebas ilícitas no son solamente las que se obtengan violando el debido proceso, sino también aquellas que se obtengan transgrediendo otra norma constitucional o legal. Es decir, todas las pruebas que se derivan de un acto inválido serán nulas, de nulidad absoluta, y no pueden ser tomadas en cuenta dentro del proceso. El principio de la comunidad de la prueba. La prueba no pertenece a quien la aporta, pertenece al proceso. Y se tiene que tomar lo bueno y lo malo de la prueba para aquella persona que la coloca en el proceso. Es decir, no solo se va a pretender lo que ésta beneficie, sino que también es introducida al proceso, y si hay algo que le sea desfavorable, también debe entenderse que este objeto de prueba también puede ser desfavorable a quien la promueve. Debe tenerse en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho al que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla o tomar elementos de esta a fin de demostrar tanto la culpabilidad como la posible inocencia de ese individuo. Es decir, una vez que la prueba es promovida, se integra en el proceso, de manera que si alguno de los hechos que prueba es susceptible de ser aprovechado por la contraparte, es decir, por aquella que no la presentó, esto es valedero, esto es legal, esto es justo. El principio de la incolumidad de la prueba. Este señala que la prueba debe estar libre de cualquier tipo de contaminación. El principio de la contradicción. El proceso prevé la contradicción de la prueba, de modo que la parte que puede sentirse perjudicada por la prueba puede objetar desde su admisión alegando ilegalidad o impertinencia hasta la contradicción como tal, incluyendo las observaciones que le parezcan oportunas. El principio de inmediación. En el ámbito del derecho procesal, la inmediación constituye un principio básico que constituye la presencia constante, permanente y directa del juez. Esto lo tenemos en el artículo 16 y el 315 de la Ley de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los actos procesales a ser realizados en las distintas etapas del proceso. En el caso de los actos probatorios, se exige la presencia del juez para que su incorporación pueda ser válida.
El juez debe presenciar estos actos para poder obtener un conocimiento inmediato de los mismos y así poder formarse una convicción. El 10º principio es el principio de la unidad. Las pruebas se analizan como un todo, contentivo de los aspectos probatorios a ser considerados por el juez. De manera que no es dable pensar en la prueba como única pieza integrada en el proceso. Como lo mencionamos, debe verse la prueba en todo el proceso como una unidad. Prohibición de obtención coactiva de la prueba. Hay oportunidades en donde se le impone a la parte que presente determinada prueba. Principio de la congruencia. La discusión que se produce en un proceso tiene que estar ajustada a lo probado por las partes. El principio de la carga probatoria, el cual está en el artículo 1354 del Código Civil. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Principio de la irrenunciabilidad de la prueba. Una vez solicitada la práctica de una prueba por una de las partes, carece de facultad para renunciar a su práctica si el juez la estima útil, y si ya fue presentada o practicada, no puede renunciarse a ella para que deje de ser considerada por el juez. Es decir, por ejemplo, si usted sugiere o promueve, la palabra correcta es promueve, un testigo, y luego que este testigo ha sido evacuado por el Ministerio Público, la defensa, en este caso, no puede solicitar que se deje sin efecto a este testigo, ya que debe tomar lo que le favorezca, también junto con lo que no le sea favorable a la parte que él representa. Economía procesal. Por un principio básico de la economía procesal, solamente se van a someter a pruebas aquellos hechos que después de la contestación de la demanda o la acusación no hayan sido expresa o tácitamente aceptados por las partes, convirtiéndose por tanto en controvertidos. Cuando se trata de demostrar un hecho es porque ese hecho se ha verificado, es decir, ha ocurrido de esta forma y no de otra. De allí que el principio general que se tome al respecto es el de la prueba de los hechos y la no prueba del derecho. En el ámbito jurídico no siempre resulta fácil distinguir entre los hechos y el derecho en sí. Sin embargo, los hechos son concebidos como algo distinto al derecho y que son aquellos que deben ser demostrados. La prueba del derecho extranjero y la inconstitucionalidad de la norma jurídica. El juez está obligado a conocer las normas nacionales, pero no las normas extranjeras, las cuales no son de aplicación en nuestro país. Por tal motivo, si por alguna circunstancia en un proceso se alega una norma de derecho extranjero, la misma deberá ser objeto de la prueba. En este punto hay que distinguir entre la norma de derecho extranjero y la norma de derecho internacional. Las normas de derecho internacional contenidas en tratados internacionales serán normas nacionales siempre y cuando hayan sido aprobadas por la correspondiente ley probatoria. El derecho. Por regla general, el derecho no es objeto de prueba por dos razones básicas. 1. El derecho se presume conocido por todos desde su publicación como en la Gaceta Oficial. Por eso la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial, tal y como se establece en el artículo 2 del Código Civil.
y por eso la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. En segundo lugar, existe un principio procesal o una máxima jurídica firmemente asentada en nuestro ordenamiento jurídico, que sostiene que el juez conoce del derecho. En virtud de este principio, se presume que el juez conoce todas las normas jurídicas. En resumen, se puede decir que el derecho se alega, pero no se prueba. El derecho se alega, pero no se prueba. Sin embargo, hay excepciones en este principio, como lo es, por ejemplo, alegar el derecho extranjero cuando se discute la existencia o validez de una norma jurídica. Hechos convenidos o admitidos expresa o tácitamente por las partes. Los hechos convenidos o admitidos expresa por las partes no son objetos de prueba por no estar controvertidos. Al haber sido convenidos por las partes, no hay controversia sobre los mismos y, por tanto, no pueden ser objeto de pruebas, porque los hechos que son objetos de prueba tienen que estar controvertidos. El artículo 397 del Código de Procedimiento Civil establece que los hechos en los cuales las partes estén de acuerdo no serán objetos de prueba. Hechos presumidos por la ley. Cuando el hecho es presumido por la ley, entonces no es objeto de prueba, pero el hecho constitutivo de la presunción siempre será objeto de prueba. Por ejemplo, en el artículo 789 del Código Civil se establece que la buena fe se presume y quien alegue la mala debe de probarla. Hechos evidentes. Estos son algo que se considera cierto por ser claro. La evidencia que emana de un hecho implica el grado de certeza o veracidad que él mismo es capaz de transmitir. Por ejemplo, nadie tendrá que demostrar que, en condiciones normales, el agua hierve a los 100 grados centígrados, o que un año tiene 365 días, y cada 4 hay un año bisiesto de 366 días. Hechos indefinidos y hechos imposibles. Los hechos indefinidos son aquellos que no pueden ser ubicados ni en lugar ni en tiempo alguno porque no tienen límites espacio-temporales. Ejemplo de esto es, jurídicamente no se puede demostrar la existencia del alma, del amor, el odio, la felicidad, el sufrimiento, entre otros. En cuanto a los hechos imposibles, estos no son objetos de prueba por su propia imposibilidad fáctica. Así tenemos que es imposible probar que alguien que afirma que fue caminando hasta la luna realmente lo haya hecho. Hechos impertinentes o irrelevantes. Hechos impertinentes son aquellos que no guardan relación alguna con los hechos que se ventilen en el proceso. Luego su ocurrencia es independiente. Los hechos irrelevantes son aquellos hechos que aun y cuando han sido alegados por las partes se encuentren controvertidos. No inciden de manera significativa en la sentencia definitiva. Sería una pérdida de tiempo y esfuerzo procesal el proceder en ellas. Máximas experiencias. En el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 12, se establece que el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas experiencias. Por tanto, estos son conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común. Estas adquieren relevancia fundamental en los momentos de servir de fundamento para una sentencia. Medios de prueba. Son los caminos o instrumentos que se utilizan para conducir el proceso a la reconstrucción de los hechos acontecidos en la pequeña historia que es pertinente al proceso que se ventilan. Son aquellos que transportan los hechos al proceso. Órganos de pruebas. Es toda persona portadora o formadora de la información que sirve para establecer la veracidad o falsedad de los hechos del proceso. Ejemplo, testigos o expertos. Estos órganos de prueba se promueven en etapa del juicio oral. Es por ello, por poner un ejemplo, que cuando se le va a dar continuación a los juicios orales y públicos, el tribunal promueve
En el caso de que existan testigos, los testigos. En el caso de que existan los expertos. Estos medios de prueba conllevan a establecer la culpabilidad o la inocencia del procesado. Objeto de pruebas. Es toda materia, sustancia, cuerpo, persona o cosa sobre la que se practica una prueba. Carga de las pruebas. Es la autorresponsabilidad que la ley crea a las partes de incorporar al proceso los hechos que sirven de fundamento a las normas jurídicas cuya aplicación solicitan. En cuanto al hecho notorio, podemos decir que es aquel ampliamente conocido y que forma parte de la cultura propia de un determinado círculo social en el momento en que se produce la decisión. Estos no necesitan prueba. El lapso de promoción de pruebas, si una persona se encuentra privada de libertad, será de 45 días y si se encuentra en libertad, será de 6 meses contado desde la audiencia de presentación. Encontramos la prueba documental. Es un medio de comprobación que se introduce al proceso mediante un documento. La prueba de experticia es una actividad desarrollada en virtud de un encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificados por su conocimiento técnico, artístico, científico, mediante el cual le suministran al juez argumentos o razones para la formación de su conocimiento. Está la prueba de inspección judicial, que es el medio probatorio por el cual el funcionario percibe una cosa directamente con sus sentidos, sin intermediarios. Está la prueba de informes, que es la respuesta escrita emanada de una persona jurídica pública o privada frente a un requerimiento judicial sobre datos preexistentes a tal periodo, que se encuentran en sus archivos, registros o libros, o que de alguna manera posee el informante. Encontramos también la prueba científica, aquella que se practica a través del método científico, cuyos métodos de contrastación y técnicas experimentales han sido convalidados por la comunidad científica. Está el documento público, que son aquellos autorizados por un funcionario público competente con las solemnidades requeridas por la ley. Están los documentos privados, que comprenden todos los actos o escritos emanados de las partes sin intervención del registrador, el juez u otro funcionario competente, y que se refieren a hechos jurídicos a los cuales pueden servir de prueba. Es común que en el proceso las partes puedan atacar la prueba presentada por su contraparte, bien sea el Ministerio Público o la defensa. O en el derecho civil, cualquiera de las partes, bien sea la parte demandante o la demandada. Esto puede hacerse a través de la tacha de falsedad. Este es un recurso específico para impugnar el valor probatorio de un documento público que goce todas las condiciones de validez requeridos por la ley. Pero se presume que ese documento sea falso, como por ejemplo, cuando estamos en presencia de un documento registrado por una persona que ya falleció y aparece suscribiendo este documento. La contradicción de la prueba es la que va dirigida contra el medio propuesto para que no se valore, determinando elementos que permitan incidir en esa calidad de la prueba. Por ejemplo, aquellos testigos impertinentes que no siendo útiles al proceso se presenten, como por ejemplo un testigo que el mismo testigo dice no haber estado en el sitio del suceso para el momento en el cual
se comete el hecho investigado. La impugnación de la prueba es la que surge ante una situación de hecho que da la prueba propuesta, bien en el momento de su promoción o en su evaluación o formación, totalmente una apariencia de legalidad y pertinencia cuando ésta realmente no la tiene. También encontramos la reconstrucción de los hechos, que es la reproducción de los actos que se suponen ejecutados por los perpetradores del hecho, de conformidad con las hipótesis que se hayan formulado los investigadores de las partes, a fin de comprobar las circunstancias concretas de ocurrencia de estos hechos. La prueba indiciaria es aquella que se basa en la existencia de indicios, es decir, de hechos indicadores plenamente probados de los que se puede inferir otro hecho por vía lógica. Está la dicotomía de la prueba, que es el comportamiento dual de la prueba, que se presenta de una manera y con una función determinada en la fase preparatoria e intermedia y con otra función en la fase de juicio oral. La comunidad de la prueba, no importa quién alegue o quien presente la prueba, esto va a formar parte del proceso, esto es parte de la comunidad, cualquiera puede tener acceso a ella. Economía procesal. Por un principio básico de la economía procesal, solamente se van a someter a pruebas aquellos hechos que después de la contestación de la demanda o la acusación no hayan sido expresa o tácitamente aceptados por las partes, convirtiéndose por tanto en controvertidos. Cuando se trata de demostrar un hecho es porque ese hecho se ha verificado, es decir, ha ocurrido de esta forma y no de otra. De allí que el principio general que se tome al respecto es el de la prueba de los hechos y la no prueba del derecho. En el ámbito jurídico no siempre resulta fácil distinguir entre los hechos y el derecho en sí. Sin embargo, los hechos son concebidos como algo distinto al derecho y que son aquellos que deben ser demostrados. Pruebas anticipadas. La Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal al respecto establece, en su artículo 289, cuando sea necesario practicar un reconocimiento, inspección o experticia que por su naturaleza y características deban ser consideradas como actos definitivos e irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá hacerse durante el juicio, el Ministerio Público o cualquiera de las partes podrá requerir al juez o jueza de control que lo realice. Si el obstáculo no existiera para la fecha del debate, la persona deberá concurrir a prestar su declaración. El juez o jueza practicará el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, incluyendo a la víctima, aunque no se hubiere querellado, quienes tendrán derecho de asistir con las facultades y obligaciones previstas en este código. En caso de no haber sido individualizado el imputado, se citará para que concurra a la práctica de la prueba anticipada a un defensor o defensora público. La anticipación probatoria o prueba anticipada es la excepción al principio de inmediación contenido en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece la posibilidad de realizar el acto probatorio antes de la realización de la etapa natural en el proceso del juicio oral en donde bien corresponde. La prueba como necesidad de certeza. El objeto del proceso es determinar la verdad. Y para la verdad hay que tener elementos que nos permita de manera certera establecerla. Y estos mecanismos son las pruebas. Y esto va a generar en el juez certeza, incluso para las partes del derecho, es decir, para la defensa y para la parte acusadora. Nadie puede pretender
dirimir algo que no esté avalado en juicio de certeza, por suposiciones. Es que yo creo, es que a mí me parece. Debe haber certeza en los medios probatorios. Lo que quiere el derecho en materia probatoria es que haya esa certeza, que lo que vaya a decidir el juez sea a través de la verdad verdadera y que los demás sepan que esa verdad verdadera es esa y que no esté de acuerdo puede, en todo caso, acudir a los medios necesarios de apelación. Por eso, en materia del derecho, existe el principio de la doble jurisdicción. La teoría de la equivalencia de condiciones es una teoría causal, es decir, a toda causa genera un efecto como la ley de física. Es más extendida y comúnmente admitida en la teoría de la equivalencia de condiciones. Si bien no en su versión tradicional, lo cual es una condición sine qua non, sino como una teoría causal que explica de forma lógica por qué a una acción le sigue un resultado en el mundo exterior según las leyes de la naturaleza. Una vez contactada la existencia de una relación de causalidad, en algunos supuestos será necesario comprobar que además de la conducta que es imputable a su autor, esta acción se le atribuya y se realice según la teoría de la imputación objetiva, con base a criterios normativos limitadores de la causalidad natural. En primer lugar, habría que constatar que la conducta o acción incrementó el riesgo prohibido y a continuación que el riesgo creado fue el que se materializó efectivamente en el resultado producido. De la fase preparatoria. Esta fase tiene por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación de él o la fiscal o defensa del imputado o imputada. Ahora bien, estos elementos de convicción no son pruebas, no tienen una fórmula ni ningún sistema de valoración que los regulen. Son exposiciones teóricas o especulativas de las partes involucradas. Sin embargo, la norma contempla que para valorar un elemento de convicción debe estar sustentado a través de los medios de prueba, que requieran conocimientos, habilidades especiales en alguna ciencia, arte u oficio. La duración de la investigación. Para ello, basta con leer el artículo 295 de la Ley de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Este nos va a establecer un lapso de 6 meses contado a partir de la individualización del imputado o imputada. Es decir, son 6 meses que el Ministerio Público va a disponer para la etapa de la investigación. Pero este término también lo dispone la defensa para hacer también su investigación. En los delitos horrorosos, como el caso de la violación, el caso del homicidio, este lapso puede extenderse por 6 lapsos adicionales. Las nuevas pruebas en el proceso penal. A veces, en los procesos penales, en la etapa del juicio, pueden surgir elementos definitorios que no han sido tomados en cuenta en esa fase preparatoria. Pero son elementos tan importantes que pueden contener en sí la verdad. Y como eso es lo que se persigue en el proceso,
establecer la verdad, el artículo 326 de la Ley de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal nos señala que las partes pueden promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar. Esto supone una gran responsabilidad para cada una de las partes, porque se va a entender que lo que se va a poder promover son aquellas pruebas que surgieron en el devenir del tiempo y que no se tenía acceso en la etapa preliminar, ya que como fin último se busca establecer esa verdad, condenar al que deba ser condenado y darle la libertad plena a quien deba dársele la libertad plena. Es decir, en otras palabras, establecer la verdad verdadera. Bueno, muchísimas gracias a todos mis compañeros, a la profesora Tisbet, y en este momento abremos el espacio para las preguntas y las respuestas. Muchísimas gracias a todos ustedes, y si tienen alguna pregunta, bueno, abremos a través del chat de WhatsApp el espacio para hacer las mismas. Muchas gracias en nombre del equipo número 1.